Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente a este martes 15 de febrero y como les había anticipado, el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es coyuntura de seguridad, medidas gubernamentales. Ya está con nosotros Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP. Janet, qué gusto vernos nuevamente, bienvenida. Para mí también es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos, Janet. Y vamos a entrar directamente a la entrevista y uno de los aspectos que me gustaría que abordáramos directamente es: se desarrolló una conferencia de prensa el día de ayer. El presidente de la República y su gabinete de seguridad pues han mencionado las medidas excepcionales que van a desarrollar en materia de seguridad. Y uno de los primeros aspectos que me gustaría retomar, dada esa conferencia de prensa y posteriormente unas declaraciones que brindó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, que mencionaba, y lo cito textualmente, la necesidad de medidas suficientemente fuertes, pero que no afecten el desempeño de la población vinculado al tema de seguridad. Y me gustaría entonces hacer la primera interrogante, Janet. ¿Es posible lograr esto? Es decir, medidas fuertes que no afecten a la población. ¿Por qué lo consulto? Porque las políticas públicas en materia de seguridad, de alguna medida u otra, tienen implicaciones en la ciudadanía. Sí, yo creo que sin duda nuestro marco institucional, tanto nuestro marco constitucional como toda la serie de leyes de carácter penal, la misma ley penitenciaria y otra serie de instrumentos jurídicos que existen en el país dan las suficientes herramientas como para hacer un combate más efectivo a la criminalidad. En el caso de las medidas que han planteado el día de ayer, todas estas o buena parte de estas estarían amparadas en criterios que ya establecen las leyes. El caso, por ejemplo, de las regulaciones en el tema de en materia penitenciaria, muchas de estas, digamos, atribuciones ya las plantea la ley penitenciaria en virtud de determinadas condiciones, de manera que me parece atinado, ¿verdad?, que se haya desestimado esta idea de estado de excepción por lo que ahora sería un plan de emergencia o lo que podríamos llamar en su momento un plan anticrisis. Creo que es importante que se use esta figura porque esto permite además disponer de recursos y de capacidades excepcionales para poder responder ante una situación pues, de alarma, de crisis a nivel nacional. Esto facilitaría que, por ejemplo, el gobierno eche mano de capacidades institucionales que ya existen en el aparato de gobierno en virtud, por ejemplo, de la recuperación de territorios. No han explicado cómo se va a implementar o qué carácter va a tener este plan de emergencia o estas medidas de emergencia, pero asumiríamos que esto va a favorecer en términos de que todas las instituciones, agencias del Estado, estarían en virtud pues, de una lógica de recuperación, por ejemplo, de territorios. Hay un aspecto, Janet, también que quiero retomar de la conferencia del día de ayer del presidente de la República y su gabinete en materia de seguridad, es la mención al plan El Salvador Seguro, que se menciona como la vía para garantizar la seguridad y paz ciudadana. Pero me gustaría tener esa reflexión sobre los vínculos o la coherencia que puede tener este plan con las medidas excepcionales, porque el plan pues, está hablando de una cantidad bastante amplia de actividades, el presupuesto que implica este plan, su desarrollo territorial, pero tenemos en contrapartida medidas excepcionales que el gobierno va a desarrollar. ¿Ve algún nivel de correspondencia en esto o algún nivel, o al contrario, hay un nivel de contradicción? Yo creería que en principio más bien estas medidas, al menos las planteadas en este momento, no las medidas que de facto se han implementado en el pasado, estas medidas sí corresponden o caben dentro de lo que es la visión del Plan El Salvador Seguro. Como digo, muchas de estas medidas ya las establece la ley. Para el caso concreto del sistema penitenciario, por ejemplo, hay toda una serie de propuestas que se han venido planteando que no son contradictorias, sino todo lo contrario, que humanizan el sistema penitenciario, pero que además permiten recuperar, que el Estado recupere el control de los territorios al interior de los centros penales. El tema, por ejemplo, de medidas de descongestión vía la aplicación de criterios que ya establece la ley penitenciaria a aquellos enfermos con enfermedades terminales, aquellos internos con enfermedades terminales, con enfermedades crónicas, internos de la tercera edad, ¿verdad?, que digamos han tenido un historial de buena conducta, perfectamente pueden salir del sistema penitenciario. Y de igual manera hay otras medidas que se habían venido planteando, incluso hay una propuesta de decreto legislativo para poder activar un sistema de control informático utilizando todas estas tecnologías de control de las medidas, en este caso
externas a la cárcel, por ejemplo, la aplicación de los brazaletes o dispositivos GPS para aquellos internos que no reúnan ese criterio de peligrosidad, pero que van digamos, a responder o que van a estar sujetos a determinadas medidas que establece la ley. O sea, muchas de estas propuestas ya se han planteado, no sabemos por qué no se han ejecutado, probablemente por un tema de recursos, pero también ahí el Estado no ha logrado articularse en términos de visión, ni de capacidades, ni de recursos para poderlas implementar. Esto permitiría descongestionar los centros penitenciarios, ciertamente habilitar más cupos, pero no solo eso, sino que desde las autoridades del sistema penitenciario se puede ejercer un mayor control de lo que pasa adentro. Lo mismo todos los controles vía escáner, que no sé si a este punto están funcionando en los más de 20 centros penales que existen en el país, que permiten sin duda, mediante tecnología de punta, reducir el riesgo del ingreso de ilícitos y sin vulnerar derechos fundamentales como los registros invasivos que se han venido haciendo tradicionalmente. Ciertamente, Janet, con las medidas mencionadas en los centros penitenciarios, pues lo que se busca con esta intervención es descongestionar la cantidad que se tiene, ¿no?, en los centros penitenciarios, en el sentido que están sobrepoblados, y eso es algo que se ha venido mencionando en el transcurso del tiempo. Y lo que me gustaría tener su reflexión es, ¿esto necesariamente implicaría o no modificar las dinámicas de lo que ocurre en los centros penitenciarios? Usted mencionaba hace unos instantes en intervención que eso significa valorar también qué pasa dentro de los centros penitenciarios. Descongestionar solo puede ser disminuir la cantidad de personas por los criterios, menor peligrosidad o cero peligrosidad o casos de personas con enfermedades crónicas o terminales, pero lo que ocurre en el epicentro de los centros penitenciarios es complicado. Claro, supondría, por ejemplo, profundizar todas las medidas del Plan Cero Corrupción que se vienen implementando más o menos desde el año 2010. Entendemos que han habido esfuerzos en esa dirección, pero hay que seguir profundizando. Supone también manejar un número de internos que facilite un mayor control de esos internos, el sistema de videovigilancia, que no sé si, como digo, a este punto, por ejemplo, se ha implementado en todos los recintos penitenciarios. Esto facilitaría sin duda el control de lo que acontece adentro, pero además reduciría el ingreso de teléfonos y otros ilícitos. Creo que es fundamental también poder hacer una revisión de una serie de licitaciones de empresas que ofrecen servicios al sistema penitenciario y que por esa vía podría también haber un camino de ingreso de estos ilícitos. Por ejemplo, nosotros hemos sido muy críticos y en el informe que se presentó el año pasado sobre el tema del sistema penitenciario se planteaba la necesidad de revisar los criterios, por ejemplo, para proveer el servicio de alimentación, además que es una alimentación de baja calidad, pues también hay preocupación en torno a que a través de estos medios, como son el ingreso de alimentos, se puede estar facilitando. Esto ya se ha descubierto, de hecho el año pasado hubo un incidente en el que en depósitos de comida se ingresaba una serie de teléfonos, chip, cargadores, etcétera. De manera que ahí pues habría que tomar decisiones en términos de la empresa. Esta empresa además ha tenido el monopolio de los servicios de alimentación por años, ¿verdad? Y ahí habría que revisar si realmente por esta vía podría estarse facilitando, además de obviamente todo el tema de el monitoreo, el control que se ejerce sobre la conducta de los custodios, todo el tema de la revisión constante, etcétera, ¿no? De manera que, digamos, la reducción de los niveles de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria permitiría ejercer un mayor control, permitiría aplicar los programas de rehabilitación que por mandato legal el Estado salvadoreño está obligado a implementar, facilitaría la socialización de los internos, facilitaría el enfrentamiento de crisis internas, reduciría los eventos de asesinatos y otro tipo de abusos que se dan al interior. Perfecto, Janet. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista veamos en detalle un poco sobre la publicación del video del diputado Mason y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, que mantienen un vínculo, una reunión con líderes de pandillas y las reacciones que esto ha generado. Me gustaría que hablemos sobre eso regresando tras la pausa. Permítamos unos instantes, volvemos en Informa TVX, primera emisión, en su espacio de entrevista. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista y el tema que abordamos esta oportunidad con Janet Aguilar, directora del YUDOP, es coyuntura en materia de seguridad, las medidas del gobierno respecto a este tema. En ese caso, retomando la entrevista, Janet, el viernes se publicó en redes sociales un video en el que el diputado de Arena, Ernesto Mason, y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, mantienen una reunión con líderes de pandillas. Hasta el momento, y eso me gustaría que valoráramos un poco, no solo las reacciones de los partidos políticos, del gobierno, del mismo diputado Mason, del señor alcalde Ruano, sino tres aspectos: el conocimiento del liderazgo del partido sobre esta reunión; segundo, la postura de Norman Quijano; y tercero, un elemento que me gustaría también resaltar: las condiciones de centros penales y la discusión sobre figuras ministeriales, que fue alguno de los tópicos que se abordó en esa reunión. Janet. Pues yo creo que el video lo que ofrece es una evidencia empírica, una constatación de lo que ha sido tradición entre la clase política en más de una década, ¿verdad? Lastimosamente, aquí en los últimos años ha habido un uso instrumental de la violencia para fines político-electorales. Y en virtud de ello, el tema de las pandillas ha sido manipulada por actores políticos, por poderes políticos, por poderes de facto, porque de alguna manera el tema de violencia o la manipulación del tema ha sido funcional a los poderes de turno, dada la sensibilidad que este tema tiene entre la opinión pública, en la vida de la gente, pues es un tema que ha estado sujeto a este tipo de manipulaciones. Bueno, esto evidencia una, digamos, negociación que, de acuerdo al video, bueno, habían sido varias reuniones. Se tienen ya antecedentes desde mucho antes, desde la administración Saca, desde la administración Flores, de negociaciones de líderes del partido Arena con grupos de pandillas. Incluso hay por ahí unas notas bastante viejas de la campaña del 2003-2004, de la campaña presidencial donde gana Antonio Saca, de cómo utilizaban grupos de pandillas como parte de los equipos de campaña. Ahora, es importante decir que esto no es una situación exclusiva del partido Arena. Este tipo de, digamos, manipulaciones también las ha realizado el FMLN en su momento y también otros partidos políticos. Creo que las elecciones de 2015, de 2012, marcan un antecedente en términos de cómo los partidos políticos utilizaron o vieron en estos grupos no solo una, digamos, posible caudal electoral, sino también vía el uso de la violencia, mantener el control político. Estamos entonces frente a un escenario bastante delicado que no es nuevo en el país, pero que ha hecho mucho daño a la situación actual de criminalidad. Se sabe, bueno, de negociaciones desde 2004, en su momento también el FMLN, ¿verdad? Gente de la alta dirigencia del FMLN, de cara a las elecciones de 2009, pues negocian, ¿verdad?, algunos, digamos, beneficios a cambio de apoyos electorales y no sabemos qué otro tipo de estrategias. En este caso es interesante porque es una constatación de algo que efectivamente, bueno, nosotros tuvimos conocimiento que ocurrió, pues esta negociación, pero además claramente en el video se señala que ellos apuestan no a los 5 años de gobierno, que garantizaban una cierta estabilidad en términos de la autorregulación de la violencia producida por pandillas, sino también de cara a la contienda electoral que se iba a suscitar en el marco de la segunda vuelta, también demandan, ¿verdad?, recursos para acciones inmediatas que se podían hacer. En ese sentido, cobra bastante sentido este auge inusitado de homicidios que tuvimos entre la primera y la segunda vuelta. Y ahí están los datos estadísticos que muestran esta fluctuación. De manera que esto nos da elementos también para entender algo que el YUDOP ya ha dicho y que está plasmado en el informe de seguridad, como estas fluctuaciones a la baja o al alza de los homicidios pueden estar también afectados por el influjo justamente de esta manipulación deliberada de ciertos actores políticos. Pero en las declaraciones que tenemos en estos últimos días, Janet, estamos escuchando acusaciones mutuas entre el gobierno, entre el partido. Entonces, estamos hablando en alguna forma de cierto discurso político, o tal vez, no sé si decirlo de esta manera, pero cierta hipocresía. Exactamente, yo creo que hay hipocresía no solo de los dos principales partidos, sino de muchos otros partidos. Sí.
¿verdad? Hay evidencia, digamos, de algunos referentes de que varios de los partidos en contienda se acercaron a líderes de las pandillas, de manera que no solo se ha negociado unilateralmente, se maneja una doble moral en este tema, y en esta lógica de acusaciones y contraacusaciones, yo creo que nos perdemos en el tema de fondo, que es cómo se está comprometiendo la gobernabilidad futura del país. Yo creo que la gobernabilidad futura del país, la gobernabilidad inmediata para el próximo año, para los próximos 2 años, está pendiendo de un hilo y justamente está socavada en buena medida por todo el entorno de violencia extrema que tenemos, que sin duda ha sido alimentada por este tipo de instrumentalización política. En ese sentido es hipocresía, es una doble moral distanciarse cuando en realidad los diferentes líderes de los partidos han tenido acercamientos, han negociado no solo votos, sino también el uso de estas estrategias. Lo lamentable es que esta polarización política, o sea, que el tema de violencia se está llevando a la arena política, ¿verdad? A ejercer una lógica de confrontación aparentemente ideológica en el que el tema de violencia está mediando porque está siendo utilizado para afectar al contrario o para ganar réditos de cara a la opinión pública. Janet, este tema es complejo, pero tengo esta reflexión, esta pregunta que hacerle, esta idea. ¿Podríamos hablar en este momento, en estas circunstancias, por los vínculos que han tenido los partidos políticos, el gobierno con las pandillas, que las pandillas son actores políticos de la sociedad salvadoreña, o tal vez es algo atrevido lo que estoy diciendo? Pues yo creo que en algún momento se ha planteado esta hipótesis, habría que seguir haciendo el análisis si efectivamente reúnen estas características. Yo creo que son interlocutores cada vez más válidos en términos del poder que han ido ganando. Sin duda que las elecciones de 2012 a nivel local se vieron impactadas por el accionar de las pandillas, es decir, ellos mostraron a nivel local la capacidad que tienen para alterar la correlación política, para alterar el resultado electoral. Y probablemente esto sucedió de cara a la segunda vuelta. Este crecimiento abismal de votos a favor de Arena, sin duda se vio afectado por este tipo de maniobras, no solo esa, ¿verdad? Sabemos de otro tipo de maniobras. Pero sin duda aquí digamos, lo más preocupante es cómo los partidos han encontrado en el uso de la violencia un elemento funcional a sus estrategias electorales, a sus estrategias coyunturales, incluso a sus estrategias de negocios, ¿verdad? Porque, bueno, detrás de esto sabemos que hay un gran negocio. Yo no creo que solo haya vinculación con partidos políticos, sin duda que hay otros poderes oscuros, estructuras criminales que también están vinculadas y que gestan alianzas transitorias, alianzas coyunturales en virtud de la conveniencia. Por ejemplo, el paro de transporte del año pasado, ¿verdad? Se dijo que también había tenido algún tipo de manipulación. Sabemos que fue un acuerdo entre las 3 pandillas, entre las 4, porque también al inicio participó la Mao Mao, pero existía la sospecha de dinero que se les había facilitado, ¿verdad? De armas para generar ese clima de inestabilidad. Entonces pareciera ser que, como en el pasado, estos grupos recurren a la estrategia de generar miedo, de sembrar incertidumbre, temor, para poder de alguna manera socavar la voluntad de la gente. Hacía esta pregunta sobre los actores políticos, Janet, porque una de las discusiones en el tema de la tregua es si podía considerarse o valorarse como una expresión de política pública en materia de seguridad. Y me gustaría tener su apreciación, justamente es la última pregunta que le formulo, es si resulta viable mencionar este mecanismo de tregua o por lo menos de acercamiento a estructuras pandilleriles para gestionar las condiciones de inseguridad en el país. ¿Considera que es una posibilidad esta como mecanismo de intervención del gobierno ante las condiciones que se viven? Yo creo que la tregua mafiosa que tuvimos hizo mucho daño al país. En realidad no fue una tregua, fue una negociación clara entre gente del general Munguía Payés y líderes de las pandillas en la cárcel. De manera que no estamos hablando de ningún proceso que iba orientado a generar rehabilitación, a generar prevención. Ahora, yo creo que procesos de diálogo en el marco de la legalidad, procesos de diálogo que permitan también escuchar la postura de los otros, que permita también favorecer
su participación en determinados programas, son necesarios. En la práctica hoy día todo el mundo está negociando con ellos. Todas las agencias del gobierno, Ministerio de Salud, entidades que tienen que entrar a ofrecer servicios a las comunidades, están negociando con ellos. De alguna manera, bueno, las instituciones como las casas encuestadoras, tenemos que hablar con ellos para que nos permitan entrar y de alguna manera, bueno, aplicar las encuestas bajo unas mínimas condiciones de seguridad. Es decir, hay una situación real, son poderes de facto, realmente son, digamos, grupos que han alcanzado un verdadero poder para decidir lo que pasa en los territorios, ejercen control poblacional, ejercen control territorial, de manera que es importante establecer mecanismos de diálogo. Esto no significa negociaciones oscuras, significa que de alguna manera se vaya estableciendo puentes con aquellos que sí quieren avanzar en un camino, por ejemplo, a la rehabilitación, que es lo que en su momento pues han venido planteando sobre todo las iglesias y algunos sectores que han estado en la línea pues de favorecer mecanismos de acercamiento, al menos inicial, para evaluar las condiciones que podrían existir eventualmente para avanzar hacia otra etapa. Perfecto, Janet. Gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Espero que nos podamos encontrar en una nueva oportunidad. Como no, siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias, Janet, a usted por acompañarnos. Permítanos una breve pausa y continuamos con más información. Informate BX, primera emisión. Volvemos.